Le saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Organización y Dirección Industrial dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos desarrollando en una serie de videos cortos este tema 4.4 sobre la administración efectiva de recursos gerenciales como una parte complementaria de la administración efectiva del tiempo por parte de los gerentes y de los recursos gerenciales en un departamento o área de gestión. Compete ahora hablar de esos recursos gerenciales. Vamos a ver de manera general todos los recursos que se administran en una empresa y por parte del gerente, pues la responsabilidad que tiene de asegurar un buen proceso administrativo de estos recursos. Ok, en ese sentido vamos a ver de manera general, pues cómo se pueden visualizar todos esos recursos en una empresa y que son administrados por los gerentes. Ok, ¿qué recursos administra un gerente en una empresa, en un departamento? Bueno, comencemos con el recurso más valioso que administra la organización, como es el capital humano o el talento humano que forma parte de la organización o del departamento que está liderando el gerente. Y este capital humano está conformado por todas las personas, ya sean estas personas directas o indirectas. En el caso del personal directo, es el que normalmente conocemos como el personal propio de la empresa. Y lo vamos a ver reflejado en las planillas del personal que administra la empresa. Ahí aparece todo el personal que tiene la empresa contratada y todo este personal tiene derecho a recibir pues sus beneficios, sus prestaciones. Entonces es responsabilidad de la empresa administrar de manera eficiente esos recursos, es decir, los recursos que le permitan a la empresa poderle proveer a su personal sus beneficios, sus prestaciones. Pero así también tenemos personal que no es fijo de la empresa, el cual nosotros le denominamos muchas veces personal indirecto, y ahí podemos encontrar personal subcontratado, personal que es nada más contratado de manera temporal para efectos de realizar un trabajo específico durante un periodo de tiempo relativamente corto. Y también los asesores o consultores que muchas veces prestan sus servicios para la empresa. Y esto pues en todos los tres niveles de la organización. El alto nivel, que sería la alta dirección, en los niveles de mandos medios y en los puestos operativos. Todo ello conforma el capital humano o el talento humano de la empresa. Veamos otros dos recursos, tanto el financiero como el tecnológico, porque convergen estos dos recursos en la administración de los activos fijos por parte de la empresa. ¿Por qué tecnológicos? Porque ahí vamos a encontrar maquinaria, equipo, herramientas de trabajo que muchas veces forman parte de los activos fijos. Recordemos que un activo fijo dentro de la empresa es aquel recurso que tiene un valor económico relativamente alto para la organización y por tanto conviene administrarlo de una manera efectiva, pues teniendo un inventario, un control de estos activos fijos, sabiendo dónde están asignados, en qué departamento, qué persona tiene asignado el equipo y cuál es el estatus de ese equipo en términos de funcionamiento, así como en términos de el valor económico que éste representa para la organización. Por lo tanto, pues algunos activos, pues generalmente si estamos hablando de maquinaria y equipo, tienden a ir disminuyendo su valor con el tiempo, lo que comúnmente nosotros denominamos la depreciación. Y algo otros, pues por el contrario, van incrementando su valor con el tiempo, es decir, tienen plusvalía, como por ejemplo los terrenos, edificios, etcétera, que también son parte de los activos de una organización. Y son también estos considerados recursos financieros porque para adquirirlos fue necesario hacer una inversión financiera. Entonces, es importante definir mecanismos idóneos para poder administrar de manera efectiva estos recursos que aseguren la calidad, la integridad, que funcionen bien, que estén en buenas condiciones, etcétera. Ya vamos a ver la metodología sugerida para efectos de administrar estos recursos en base o en función a definir estándares de desempeño, los cuales pueden tener criterios de evaluación para ir a medir cómo estamos administrando o cómo estamos manejando estos recursos. También, por otro lado, aparecen los recursos materiales y muchos de estos también son recursos financieros. Veamos de este extremo de la presentación, vamos a mover la cámara. Estos recursos materiales que forman parte también de los activos circulantes de la empresa, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el inventario, pues esto formado ya sea inventario de materia prima,
producto en proceso, producto terminado, que está en distintos lugares de almacenamiento, como las bodegas. Este es un activo importante de la organización. Se considera el inventario como un activo circulante y este pues tiene un periodo de realización en términos financieros corto en comparación, por ejemplo, a los activos fijos. ¿Por qué? Porque estos se pueden convertir rápidamente en dinero, en efectivo para la empresa. Una vez el inventario pues se convierte en producto terminado y este es vendido, genera ingresos para la empresa, para la organización. Y es parte de los recursos materiales que también administran los gerentes en distintas áreas o departamentos, como por ejemplo en el departamento de producción, en el departamento de operaciones. Y forman otros elementos como parte de los activos circulantes, recursos que hay que saber administrar, sí. Por ejemplo, las cuentas por cobrar, que son los créditos que se otorgan por parte de la empresa a los clientes en el mercado. Recordemos que el crédito que se otorga a los clientes es una estrategia de comercialización o una estrategia de ventas, que lo que busca es vender más. ¿Por qué? Porque en el mercado no necesariamente todos nuestros clientes tienen capacidad para realizar sus compras de contado, sino que ellos requieren que se les facilite crédito. Entonces, ese es un recurso valioso para la organización para poder vender más. Pero ese dinero que está ahí puesto, colocado en los clientes, porque es mercadería, prestaciones de servicios que hemos brindado como empresa proveedora, y este serán ingresos posteriores que vamos a recibir cuando vayamos haciendo la gestión de cobro de todos esos créditos. Por lo tanto, hay que saberlos administrar. Un gerente que está en el área comercial tendrá esa responsabilidad. Un gerente que está en el área de ventas será también responsable de hacer la labor correcta de gestionar cobros, o lo hará directamente el gestor de cobros, que dependerá de una instancia financiera. Eso va a depender de cómo en cada organización pues está definido la labor de realizar la gestión de cobros. Pero hay que administrarlo efectivamente para evitar, por ejemplo, que eso se lleve al final de un proceso largo de tiempo a convertir en un crédito irrecuperable, que ya no lo podamos cobrar por no haber hecho de manera efectiva una gestión de cobro. También el efectivo que la empresa tiene para hacer compras menores, para garantizar la continuidad de las operaciones, eso se maneja a través de lo que se conoce como caja chica o fondo fijo, que también es un recurso valioso que hay que saber administrar, así como todo el dinero que se mantiene en cuentas del banco de la empresa, ya sean estas cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Entonces son recursos financieros y también algunos recursos materiales que hay que administrar de manera efectiva. También vamos a hablar de la información. En todos los departamentos de una empresa se maneja cierto tipo de información. Es información clave del negocio. Esta se mantiene generalmente de manera digital en bases de datos, donde está almacenada esa información. Y hay que tener gente especializada, como por ejemplo personas del área de sistemas informáticos, para administrar de manera efectiva y de manera segura esa información. Y sobre todo, pues que esté bien resguardada para efectos de utilizarla cuando sea necesario. Imaginémonos, por ejemplo, toda la información de los clientes, es decir, quiénes son nuestros clientes, sus localizaciones, sus récords de compras, etcétera, ¿no? Es información histórica que se va guardando, registrando en la organización, en la empresa. También información de lo que se hace en el mercado en términos de investigación de mercado, para conocer, por ejemplo, el comportamiento de los clientes, cómo los clientes están llevando a cabo su proceso de gestión de compras, cómo los clientes acostumbran a consumir un bien o un servicio que nosotros les estamos ofreciendo, o cómo los clientes realmente van comportándose en términos de demanda en el mercado. Entonces también esa es parte de la investigación de mercado que se convierte en información que la empresa puede manejar y será responsabilidad de un gerente administrar esa información, como lo puede ser un gerente de mercadeo, un gerente de comunicaciones, un gerente de relaciones corporativas, etcétera. Asimismo, toda la información que se pueda considerar como inteligencia de negocio, en el sentido de que muchas veces en el mercado hay información que la empresa está recopilando y que le lleva a tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo acciones que está realizando la competencia. Esa información llega a la empresa y se sabe administrar o se debe saber administrar.
lo que, por ejemplo, está pasando en términos de economía, cómo se está comportando la economía y que puede tener alguna repercusión para nuestra empresa. ¿Qué gerente pudiese tener necesidad de administrar ese tipo de información? Un gerente, por ejemplo, financiero, para saber cómo se está comportando la economía y eso pues va a conllevar a tener que tomar decisiones al interior de la organización, al interior de la empresa. Un gerente de relaciones corporativas, por supuesto, para saber con quiénes puede establecer relaciones con aquellas partes interesadas en el mercado para poder llevar a cabo estrategias de negocio. Ok, ahí tenemos una lista breve, sencilla de recursos que un gerente, dependiendo del área donde éste se va a desempeñar, pues deberá administrar de manera efectiva. Ok, vamos entonces a ver algunos tips o recomendaciones generales para administrar este tipo de recursos. Lo vamos a centrar quizás en algunos, no en todos. Veamos entonces en cuáles nos vamos a centrar. Por ejemplo, tenemos acá en términos de terrenos, edificios, mobiliario y equipo, que esto forma parte del activo fijo de la empresa. ¿Cómo se pueden manejar de manera efectiva estos recursos? Terrenos, edificios, mobiliario y equipo. Por ejemplo, ¿habrá algún área que tenga la responsabilidad de estar verificando cuáles son las condiciones de las instalaciones en términos de su distribución para garantizar que su distribución permita a la organización ser eficiente y que sea una distribución económica? Pues ahí nos estamos refiriendo pues al layout, la distribución en planta de las instalaciones, independientemente de la naturaleza de esta instalación. También estamos refiriéndonos al mantenimiento adecuado y oportuno que debe de tener este, digamos, activo de la empresa. Por ejemplo, un edificio necesita mantenimiento. Un edificio necesita estar en buenas condiciones para seguir operando y que su valor, pues, tenga una plusvalía mayor en el transcurso del tiempo. Igualmente, una máquina, un equipo, de la misma manera necesitamos darle un buen mantenimiento y ahí hace referencia, pues, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Aplicar esos tres tipos de mantenimiento cuando sea necesario para prolongar la vida del activo que estamos administrando en ese sentido. Muchas veces estos activos en términos contables están depreciados, pero en términos técnicos, vamos a ver, el equipo sigue funcionando. El equipo todavía está en buenas condiciones de seguir produciendo para la empresa. Por lo tanto, allí conviene en el proceso de administración revalorizar aquel activo, de manera tal de que no aparezca un valor cero en términos contables, sino que de repente, al hacer la revalorización, trayendo un perito experto que pueda hacer una evaluación técnica y financiera del equipo y determinar un valor económico, ya sea para tenerlo registrado en los libros contables de la empresa o para efectos de poderlo vender en un futuro ese equipo, que puede ser una decisión porque lo vamos a reemplazar. Y también ahí hablamos entonces del aprovechamiento, de la plusvalía y de la depreciación de aquel activo. También ahí podemos hablar de decisiones sobre utilización, cambio, reemplazo o sustitución de los equipos. ¿Qué hacen muchas empresas? Lo que hacen muchas empresas en términos de activo fijo, como pueden ser maquinaria, equipo, muchas veces vehículos de trabajo, que son subastados al final de sus periodos de vida. Incluso muchas veces han funcionado más allá de su tiempo de depreciación. Y estos activos, después las empresas lo que hacen es subastarlos para recuperar pues aún más parte de la inversión que hicieron a un principio. Entonces, ahí se toman esas decisiones, como por someterlos a un programa de subasta para sacar un beneficio económico. Y también podemos, que es el enfoque que vamos nosotros a trabajar al final, diseñar o definir estándares o normativas de operación. Y estos estándares nos pueden orientar, nos pueden ayudar a determinar la forma más efectiva de administrar estos activos. Eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Vamos a continuar desarrollando todos estos otros activos dentro de la parte teórica o la contextualización teórica de la manera como podemos ir tomando esos tips o recomendaciones para administrar estos activos. Ok, nos vemos en un siguiente video.